Fue el día que firmó el divorcio cuando Eugenia Martínez de Irujo entendió que no solo estaba rompiendo su matrimonio, también estaba firmando el inicio de su ruina económica. En ese despacho, rodeada de abogados, miradas frías y papeles llenos de cláusulas, no imaginaba que esa firma iba a desencadenar algo aún peor, una guerra silenciosa contra su propio hermano por la herencia de la duquesa de Alba. En este vídeo vas a conocer la historia completa, cómo ese divorcio la dejó casi sin nada, cómo cambió su relación con el dinero, con su apellido y con su familia, y el momento exacto en el que la tensión por el reparto del legado de su madre estalló. Quédate hasta el final, porque el giro que da su vida cuando entra en juego la herencia no es el que la prensa contó, y puede hacerte ver a Eugenia de una forma completamente distinta. Eugenia nació en un mundo donde los palacios eran casas de familia, y los apellidos pesaban más que cualquier opinión. Creció rodeada de cuadros históricos, fincas interminables y tradiciones que venían de siglos atrás, pero también rodeada de una idea muy clara. Antes que persona, era parte de un linaje. La figura de su madre, la duquesa de Alba, no era solo la de una madre cariñosa o estricta, era casi una institución. Todo en su vida estaba atravesado por el peso de ese apellido. ¿Dónde ir? ¿Con quién aparecer? ¿Cómo comportarse? ¿Qué se esperaba de ella? Desde fuera, su vida parecía perfecta. La prensa la mostraba como la hija divertida, cercana, con un punto rebelde dentro de una de las familias más poderosas de España. Había viajes, eventos, portadas de revistas, una vida social intensa y un entorno donde el lujo era lo cotidiano. Pero como suele ocurrir en las historias que parecen de cuento, por dentro las cosas eran más complejas. Ese mundo de privilegios también traía consigo la sensación de no ser completamente dueña de su destino, de que sus decisiones siempre iban a estar condicionadas por la opinión de la familia y por lo que ese apellido representaba públicamente. Cuando se enamoró y decidió casarse, muchos lo vivieron como otro capítulo de ese cuento dorado. Una boda mediática, fotografías cuidadas, titulares que mezclaban romanticismo y glamour. Para ella, sin embargo, significaba algo mucho más íntimo, la posibilidad de construir una vida un poco más propia, de sentirse mujer más allá de los títulos, de crear un espacio donde no todo estuviera dictado por protocolos y herencias. Quería ser esposa, madre, compañera y no solo la hija de la duquesa de Alba. Al principio en Matcharen.tema el matrimonio parecía funcionar dentro de lo esperable. Vida social, viajes, apariciones públicas, momentos felices y una rutina marcada por el nivel de exposición que siempre había tenido. Pero poco a poco empezaron a aparecer grietas, diferencias de carácter, de prioridades, de ritmo de vida, lo que en cualquier pareja ya es difícil. En una familia como la suya se multiplica. No era solo una relación entre dos personas, sino entre dos universos, con la mirada constante de la prensa y el murmullo permanente de la opinión pública. Cada distanciamiento se convertía en rumor, cada silencio en hipótesis, cada gesto en material para titulares. Mientras todo eso ocurría, Eugenia empezó a experimentar algo que hasta entonces le era casi ajeno, una sensación creciente de fragilidad. No tanto por el qué dirán, algo a lo que estaba acostumbrada, sino por la impresión íntima de que su vida se estaba desordenando por dentro. Lo que antes se sostenía en una mezcla de inercia, costumbre y rol social comenzó a tambalearse. Y en esa mezcla de presión mediática, conflictos de pareja y expectativas familiares, la idea del divorcio dejó de ser un tabú lejano y empezó a convertirse en una posibilidad real. Tomar la decisión no fue fácil. Sabía que, en su entorno, nada se rompe sin consecuencias y nada se negocia sin cifras. Un divorcio en una familia anónima es un terremoto. En una familia como la suya, también es una operación casi empresarial. Había mucho que poner sobre la mesa. Acuerdos, propiedades, obligaciones, compensaciones. Cada punto a negociar era también un recordatorio de hasta qué punto su vida estaba entrelazada con estructuras legales y económicas que no había construido ella, pero de las que dependía. Cuando se sentó en aquel despacho para firmar, lo hizo pensando que estaba apostando por su paz emocional, por recuperar algo de sí misma. Probablemente intuía que el precio económico sería alto, pero no la dimensión exacta de lo que venía. En cada documento que revisaba, en cada cifra que se cerraba, en cada condición que aceptaba, se iba dibujando una nueva realidad. La de una mujer que, pese a pertenecer a una de las casas más ricas de Europa, veía reducirse su margen económico personal de manera drástica.
Y fue precisamente en ese cruce de caminos, con el matrimonio ya roto, las cuentas personales resentidas y su futuro económico más incierto de lo que nunca había imaginado, donde empezó a tomar forma otra preocupación, más silenciosa pero igual de poderosa. El papel que jugaría la herencia de su madre en su vida a partir de ese momento. Porque si antes el legado de la duquesa de Alba era un escenario lejano, casi abstracto, ahora comenzaba a ser algo mucho más concreto, la posibilidad de estabilidad, de equilibrio o de conflicto. En ese contexto, la figura de su hermano empezó a ganar un protagonismo nuevo, no solo como hermano mayor o referente familiar, sino como pieza clave en la gestión y el reparto de un patrimonio gigantesco. Y para Eugenia, que venía de perder tanto en el terreno personal, la idea de quedar también en desventaja en el reparto del legado de su madre era algo que no podía asumir sin dolor. Ahí es donde la historia de un divorcio se transforma en la historia de una guerra silenciosa dentro de una de las familias más conocidas del país. Porque lo que empezó como una tensión sutil entre hermanos, como suele ocurrir cuando hay mucho dinero y poco espacio para el diálogo, terminó convirtiéndose en un conflicto profundo que marcó para siempre la relación entre Eugenia y su hermano. Y no se trataba solo de fincas, títulos o cuentas bancarias, se trataba de algo mucho más íntimo. La sensación de no ser escuchada, de no tener voz en decisiones que afectaban directamente su futuro, de sentir que después de haberlo perdido casi todo en su divorcio, también estaba perdiendo su lugar dentro de su propia familia. La muerte de la duquesa de Alba dejó un vacío inmenso, no solo emocional, sino también práctico. Su madre había sido el centro de gravedad de esa familia durante décadas. Era ella quien tomaba las decisiones importantes, quien definía cómo se gestionaba el patrimonio, quien mediaba entre sus hijos cuando las tensiones asomaban. Con su partida, ese equilibrio se rompió. Y lo que durante años había sido una estructura protegida bajo su figura, comenzó a desarmarse, a cuestionarse, a dividirse. El proceso de reparto de la herencia no fue limpio ni rápido. En familias con ese nivel de patrimonio, heredar no es solo recibir, es negociar. Es renunciar a unas cosas para quedarse con otras. Es aceptar estructuras legales complejas donde no todo se traduce en dinero disponible de inmediato. Había propiedades históricas que no se podían vender sin más, cuadros que pertenecían a colecciones protegidas, títulos nobiliarios ligados a obligaciones. Y en medio de esa complejidad, dos visiones distintas sobre cómo gestionar ese legado, la de Eugenia y la de su hermano. Para él, la prioridad era preservar el patrimonio, mantener intacta la estructura que su madre había dejado, conservar el nombre de la familia en el lugar que siempre había ocupado. Eugenia, en cambio, llegaba a esa conversación desde otro lugar. Llegaba desde la fragilidad económica de su divorcio, desde la sensación de haber renunciado a demasiado, desde la necesidad de tener algo sólido bajo los pies que no dependiera de decisiones ajenas. Para ella, la herencia no era solo un símbolo o un deber histórico, era también, en buena medida, su red de seguridad. Y ahí empezó la guerra. No con gritos ni escándalos públicos, sino con lo que duele más, con silencios, con decisiones que se toman sin consultar, con el peso de sentir que tu opinión no cuenta tanto como la del otro. Hubo reuniones tensas, desacuerdos sobre qué bienes correspondían a quién, diferencias sobre cómo administrar lo que se heredaba en conjunto. Cada conversación dejaba más claro que no se trataba solo de dinero, sino de poder, de control, de quién tenía la última palabra. Eugenia empezó a sentir que su hermano estaba tomando el rol que antes había tenido su madre, pero sin la sensibilidad ni la cercanía que ella había mantenido con sus hijos. Sintió que las decisiones importantes se tomaban sin ella, que su voz era secundaria, que su situación personal no importaba tanto como mantener la estructura patrimonial intacta. Y eso, en alguien que acababa de pasar por una separación devastadora y que estaba intentando recomponerse, fue un golpe durísimo. Hubo momentos en los que intentó hacer valer su posición, plantear lo que consideraba justo, reclamar lo que sentía que le correspondía. Pero cada intento chocaba con la misma muralla, la visión de su hermano, respaldada por abogados, por gestores, por la idea de que él estaba protegiendo el legado familiar mientras ella parecía actuar desde la necesidad personal. Y quizás ambas cosas eran ciertas. Él protegía el patrimonio, pero ella solo intentaba protegerse a sí misma. Lo que más le dolió no fueron las
cifras ni las propiedades en sí, sino la sensación de soledad, de sentir que, en el momento en que más vulnerable estaba, su propia familia no la estaba sosteniendo, de notar que el hermano con el que había crecido, con el que había compartido infancia, apellido y madre, ahora la miraba desde el otro lado de una mesa de negociación como si fueran rivales en lugar de familia. Esa fue quizás la ruptura más profunda, no la económica, sino la emocional. Eugenia había aprendido que pertenecer a una familia rica no garantiza estabilidad y que tener un apellido histórico no te protege del dolor ni de la sensación de abandono. Había descubierto de la forma más dura que en su mundo también se puede estar sola, también se puede sentir miedo, también se puede caer. Y que cuando caes desde tan alto, la caída duele igual o más, porque nadie espera que alguien con ese apellido pueda sufrir de esa manera. El conflicto por la herencia no se resolvió con un acuerdo feliz ni con una reconciliación emotiva. Se resolvió, como suelen resolverse estas cosas en las grandes familias, con documentos legales, con cesiones, con acuerdos que dejan a todos un poco insatisfechos, pero permiten que la vida continúe. Eugenia obtuvo su parte, sí, pero a un coste emocional que no estaba dispuesta a pagar y que, sin embargo, tuvo que asumir. Esa etapa dejó cicatrices. Cambió para siempre la forma en que veía a su hermano, la forma en que entendía a su familia, la forma en que se relacionaba con el dinero y con el apellido que llevaba. Ya no era solo la hija de la duquesa de Alba, ni solo la mujer que había pasado por un divorcio difícil. Era alguien que había tenido que pelear por lo suyo dentro de su propia casa, que había descubierto que la sangre no siempre protege y que había aprendido que en las familias ricas también se libran guerras silenciosas que pueden destrozar más que cualquier escándalo público. Y mientras todo eso ocurría, Eugenia seguía siendo noticia, seguía apareciendo en eventos, seguía sonriendo en las fotos, seguía cumpliendo con el rol que se esperaba de ella. Pero por dentro algo había cambiado para siempre. Había entendido que su vida no iba a ser nunca más la que imaginó, que los privilegios no te blindan contra el dolor y que a veces las batallas más duras no se pelean contra extraños, sino contra las personas que creías que siempre estarían de tu lado. La caída de Eugenia no fue solo económica ni familiar, también fue profundamente interior. Después del divorcio y del conflicto por la herencia, tuvo que enfrentarse a algo para lo que nadie la había preparado. Reconstruirse desde dentro sin poder apoyarse ya en las certezas de antes. Durante años, su identidad había estado sostenida por tres pilares muy claros: su matrimonio, su madre y el sistema familiar que giraba en torno a ella, y la seguridad de pertenecer a una de las casas más ricas y conocidas de España. De repente los tres pilares se tambalearon casi al mismo tiempo. El divorcio le arrancó una parte de su vida privada. La muerte de su madre le quitó la figura que hacía de escudo y de mediadora. Y la guerra silenciosa por la herencia le mostró que el apellido y el dinero no siempre funcionan como red de protección. Ese triple golpe dejó un vacío enorme. La mujer que el público veía era una, pero la que se miraba al espejo cada mañana era otra. Alguien que, por primera vez, sentía que tenía que aprender a sostenerse sola de verdad, sin la ilusión de que el apellido bastara para arreglarlo todo. En ese proceso, Eugenia empezó a cuestionarse muchas cosas: sus decisiones, sus silencios, las veces que había aceptado sin discutir, las veces que había dejado que otros hablaran por ella o decidieran en su nombre. Comprendió que, detrás de la imagen de aristócrata alegre y cercana, había una mujer que llevaba años adaptándose a lo que los demás esperaban, cediendo para evitar conflictos, pagando precios que solo ella sabía. El divorcio y la herencia no fueron solo problemas externos, fueron el espejo que le devolvió una verdad incómoda. Llevaba demasiado tiempo viviendo para los demás y muy poco para sí misma. A nivel emocional, aquello se tradujo en etapas de tristeza profunda, de sensación de injusticia, de enfado contenido. No es fácil aceptar que personas a las que quieres puedan tomar decisiones que te hieren, aunque estén convencidas de que es lo mejor para todos. Tampoco es fácil asumir que, incluso rodeada de todo lo que el mundo considera éxito, puedes sentirte frágil, insegura y expuesta. Y sin embargo, eso fue exactamente lo que le ocurrió. Empezó a entender a entender que el sufrimiento no entiende de clases sociales, que la soledad puede ser más intensa cuando todo el mundo cree que tu vida es perfecta. Al mismo tiempo, esa crisis abrió una puerta que hasta entonces había estado cerrada, la de construir una vida más auténtica, aunque fuera sobre las ruinas de lo anterior.
Poco a poco, Eugenia empezó a apoyarse más en su entorno emocional cercano, en las personas que estaban a su lado más allá del apellido, en vínculos que no dependían del dinero ni del linaje. Descubrió que podía tomar decisiones más pequeñas pero más suyas, que podía decir no aunque incomodara, que tenía derecho a protegerse incluso dentro de su propia familia. También tuvo que redefinir su relación con el dinero. Pasó de dar por hecho que siempre habría un colchón invisible a ser consciente de que tenía límites, de que había que gestionar, de que no todo estaba garantizado. Esa experiencia, que para muchos habría sido una tragedia absoluta, para ella se convirtió en una mezcla de miedo y aprendizaje. Empezó a valorar de otra manera lo que tenía, a entender mejor lo que significaba depender de estructuras que no controlaba y, sobre todo, a darse cuenta de que su valor como persona no podía seguir midiendo en función de su apellido o de su cuenta bancaria. En ese camino de reconstrucción hubo momentos de avance y momentos de retroceso, días en los que parecía recuperar la energía, el sentido del humor, la capacidad de tomar distancia, y días en los que volvían las preguntas dolorosas. ¿Mereció la pena? ¿Podía haberse hecho de otra manera? ¿En qué momento se rompió todo? Esas preguntas no siempre tienen respuesta clara, pero forman parte del proceso de sanar. Y Eugenia, con sus luces y sus sombras, tuvo que aprender a convivir con ellas mientras trataba de seguir hacia adelante. Lo que sí quedó claro es que ya no era la misma. La mujer que salió de todo aquello no era la misma que entró en el despacho a firmar aquel divorcio, ni la misma que se sentó en las reuniones familiares para hablar de herencia. Era alguien con cicatrices, sí, pero también con una mirada distinta sobre sí misma, sobre su familia y sobre lo que realmente significa tenerlo todo o perderlo casi todo. Y esa transformación interior, silenciosa pero profunda, es una de las partes más importantes de su historia. Aunque no genere titulares tan llamativos como un divorcio o una disputa por la herencia. Porque la historia de Eugenia Martínez de Irujo no es solo la historia de una aristócrata que pasó por un mal divorcio o por una pelea familiar por el dinero. Es, en realidad, la historia de algo mucho más universal. Lo que pasa cuando las estructuras que sostenían tu vida se desmoronan y tienes que aprender a reconstruirte sin el manual de instrucciones que creías tener. Es una historia sobre vulnerabilidad, sobre lo frágil que puede ser la seguridad cuando depende de otros y sobre el peso emocional que tiene descubrir que pertenecer a una familia poderosa no te protege del abandono ni del dolor. Cuando miramos su caso desde fuera, es fácil caer en la trampa de pensar que, con todo lo que tiene, no puede quejarse. Pero esa mirada pasa por alto algo esencial. El sufrimiento no se mide en cuentas bancarias. El dolor de sentirte sola en medio de una disputa familiar no duele menos porque tengas un palacio detrás. La sensación de injusticia no se compensa con un título nobiliario. Y la herida de descubrir que tu hermano está al otro lado de una batalla silenciosa no se cura con dinero. Lo que Eugenia vivió es algo que, salvando las distancias del contexto, muchas personas pueden reconocer: un divorcio que te deja sin piso emocional y económico. Una familia que se rompe cuando hay que repartir lo que dejó alguien importante. La sensación de no tener voz en decisiones que afectan tu futuro. Ese tipo de dolor es transversal. No importa si lo vives en un piso de protección oficial o en un palacio histórico, la esencia es la misma. La vulnerabilidad de perder lo que creías seguro y tener que enfrentarte a tu fragilidad sin escudos. Y aquí es donde su historia deja de ser solo cotilleo de ricos y se convierte en una reflexión sobre familia, dinero y poder. Porque la pregunta de fondo es: ¿qué pasa cuando el dinero, en lugar de unir, separa? ¿Qué ocurre cuando la herencia se convierte en campo de batalla y los hermanos dejan de hablarse el mismo idioma? ¿Hasta qué punto el patrimonio protege o complica la vida de quienes lo heredan? En el caso de Eugenia, quedó claro que tener acceso a un patrimonio gigantesco no significa tener control sobre él ni libertad para gestionarlo como quieras. Muchas veces, ese tipo de riqueza viene con estructuras legales rígidas, con obligaciones, con presiones externas, con la mirada de instituciones que protegen el legado histórico por encima de las necesidades individuales. Y eso puede convertirse en una cárcel dorada. Tienes mucho, pero no puedes usarlo. Posees, pero no decides. Heredas, pero no controlas. Esa contradicción es algo con lo que Eugenia tuvo que aprender a convivir. Y en ese aprendizaje, también empezó a entender que su vida no podía seguir dependiendo únicamente de lo que otros decidieran sobre el patrimonio familiar. Necesitaba construir algo más propio, más flexible, más humano.
No se trataba de renunciar a su apellido ni a su historia, sino de encontrar un equilibrio entre pertenecer a ese linaje y ser, al mismo tiempo, una persona con voz, con criterio y con derecho a equivocarse, sin que cada error se convierta en escándalo público o en arma contra ella en una negociación familiar. También tuvo que aprender a lidiar con la mirada externa. Porque mientras todo esto pasaba, seguía siendo un personaje público. Cada aparición, cada comentario, cada gesto era analizado, interpretado, convertido en titular. Y eso añade una capa más de complejidad. No solo tienes que procesar tu dolor en privado, también tienes que gestionarlo sabiendo que otros lo están mirando, opinando, juzgando. Es difícil sanar cuando tu herida es pública y cada vez que parece que avanzas, alguien la vuelve a abrir con una pregunta, una foto o un artículo. En medio de todo eso, Eugenia hizo algo que no siempre es fácil. Eligió seguir, no desaparecer, no abandonar, no rendirse. Siguió apareciendo en eventos, siguió hablando cuando consideraba necesario, siguió sosteniéndose aunque por dentro estuviera más frágil de lo que mostraba. Y eso también es parte de su historia. La capacidad de resistir, de mantener la compostura en público, mientras en privado estás peleando batallas que nadie ve. Hubo momentos en los que su relación con su hermano pareció irreparable. Hubo silencios largos, distancias que dolían, encuentros familiares en los que la tensión era palpable. Pero con el tiempo, como suele pasar en las familias, también hubo algún intento de acercamiento, alguna conversación difícil, algún gesto que, sin arreglar todo, al menos permitía respirar. Porque por muy roto que esté un vínculo, cuando hay sangre de por medio y cuando ambos comparten la memoria de una madre que ya no está, siempre queda algo que empuja, aunque sea mínimamente, a no romper del todo. No sabemos si Eugenia y su hermano volvieron a tener la relación de antes. Probablemente no. Las heridas de ese tipo dejan marca. Pero sí sabemos que ambos tuvieron que aprender a convivir con una nueva realidad. Una familia sin el centro de gravedad que era su madre, un patrimonio repartido, cicatrices que no desaparecen y una relación que con suerte se sostiene desde el respeto aunque ya no desde la cercanía. Y mientras tanto, Eugenia siguió su camino. Con más conciencia de sus límites, con menos ilusiones sobre lo que el apellido puede garantizar, con más claridad sobre quién es cuando nadie la está mirando. Aprendió que no todo se puede controlar, que las familias también se rompen, que el dinero no cura el dolor y que, a veces, lo más valiente es aceptar que no todo tiene solución, pero que aún así puedes seguir adelante. Esa transformación silenciosa, esa madurez ganada a golpes, esa capacidad de mirar atrás sin rencor pero también sin ingenuidad, es quizás lo más importante de toda su historia, porque al final lo que queda no son los palacios ni los títulos ni las cifras de la herencia. Lo que queda es la persona que fuiste capaz de ser después de que todo se derrumbara. Y esa persona que Eugenia fue capaz de construir después del derrumbe es alguien que hoy mira su vida de otra manera. Ya no es la mujer que firmó aquel divorcio pensando que lo peor había pasado, ni la hija que esperaba que la herencia de su madre fuera un refugio en lugar de otro campo de batalla. Es alguien que aprendió, de la forma más dura posible, que ni el apellido más ilustre te garantiza paz familiar, ni el dinero más antiguo te protege de la soledad, ni pertenecer a una de las casas más ricas de Europa te libra de sentir que tu vida puede desmoronarse en cuestión de meses. Hoy, cuando Eugenia aparece en eventos públicos, sigue llevando ese apellido con dignidad, sigue siendo reconocida como la hija de la duquesa de Alba, sigue formando parte de un linaje histórico, pero detrás de esa imagen hay una mujer que ya no cree en los cuentos de hadas, que sabe que la vida también puede romperte aunque hayas nacido en un palacio, que entiende que las familias no siempre funcionan como deberían y que a veces las personas que más te aman también pueden hacerte mucho daño sin quererlo, o peor aún, sin darse cuenta. Su relación con el dinero cambió radicalmente. Pasó de asumirlo como algo natural, casi invisible, a entender que tiene límites, que puede terminarse, que requiere gestión y que, cuando no lo tienes bajo control, puedes quedar completamente vulnerable. Esa lección, aunque dolorosa, también le dio una perspectiva distinta sobre lo que realmente importa. Dejó de valorar las cosas solo por su precio o su historia y empezó a valorarlas por lo que representaban emocionalmente, por lo que le permitían hacer, por la libertad o la seguridad que le daban. Su vínculo con su hermano quedó marcado para siempre por aquella guerra silenciosa. No sabemos si volvieron a tener conversaciones profundas, si se pidieron perdón, si hubo reconciliación real o solo una tregua forzada por el paso del tiempo y las obligaciones familiares.
Lo que sí sabemos es que ese conflicto dejó cicatrices en ambos lados y que probablemente ninguno de los dos volvió a mirar al otro de la misma forma. Hay heridas que sanan, pero también hay heridas que solo se aprende a llevar con el tiempo, sin esperar que desaparezcan del todo. Y quizás eso es lo más duro de toda esta historia, la certeza de que algunas rupturas son irreversibles, que hay momentos en los que, aunque quieras volver atrás, aunque entiendas mejor las cosas con distancia, ya no puedes reconstruir lo que se rompió. Eugenia tuvo que aceptar eso. Tuvo que aceptar que su familia ya no sería la misma, que su hermano ya no ocuparía el mismo lugar emocional que antes, que la muerte de su madre no solo la dejó sin su figura más importante, sino que también desató una cadena de eventos que cambió para siempre el mapa afectivo de su vida. Pero en medio de todo ese dolor, también hubo aprendizaje. Eugenia aprendió a rodearse mejor, a confiar en personas que estaban a su lado por quien era y no por lo que representaba. Aprendió a decir que no cuando algo no le parecía justo, a poner límites aunque incomodara, a priorizar su bienestar emocional por encima de las apariencias o de lo que se esperaba de ella socialmente. Y eso, en un entorno donde el protocolo y la imagen lo son casi todo, fue un acto de valentía enorme. También aprendió que la felicidad no se mide en patrimonio ni en títulos nobiliarios, sino en la capacidad de sentirte en paz contigo misma al final del día. Que puedes tener todo el dinero del mundo y sentirte vacía, o tener mucho menos de lo que creías necesitar, y aún así encontrar estabilidad si sabes en qué apoyarte. Esa lección, por obvia que parezca, solo se aprende de verdad cuando la vives en carne propia. Hoy, Eugenia Martínez de Irujo es una mujer distinta, no mejor ni peor, simplemente distinta. Una mujer que pasó por un divorcio devastador, por una guerra familiar que la dejó marcada, por una crisis económica inesperada y por un duelo emocional profundo. Y que, a pesar de todo eso, sigue aquí, sigue sosteniendo su vida, sigue apareciendo, sigue construyendo desde lo que quedó. Su historia no tiene un final feliz de cuento, porque las historias reales rara vez lo tienen. Pero sí tiene algo igual de valioso, una verdad incómoda, pero liberadora. La verdad de que puedes perderlo casi todo y aún así seguir. De que las familias también se rompen. De que el dinero no lo cura todo. De que pertenecer a un apellido histórico no te blinda del dolor. Y de que, a veces, lo más importante no es lo que heredas, sino lo que eres capaz de construir cuando ya no te queda nada de lo que dabas por seguro. Esta no es solo la historia del divorcio que arruinó a Eugenia Martínez de Irujo, ni solo la historia de su guerra silenciosa con su hermano por la herencia de la duquesa de Alba. Es la historia de una mujer que tuvo que aprender de la forma más dura que ni los palacios, ni los títulos, ni el dinero garantizan la paz cuando la familia estalla por dentro. Es la historia de alguien que tuvo que reconstruirse sin el manual que creía tener, sin el refugio que esperaba encontrar, y que lo hizo igual. Porque al final, lo que define a una persona no es lo que hereda, sino cómo se levanta cuando todo a su alrededor se derrumba. Si te gustan las historias reales detrás de los apellidos famosos, suscríbete. Aquí se cuentan sin filtros, sin maquillaje, tal como fueron. Y si esta historia te hizo pensar en algo, déjamelo en los comentarios. ¿Crees que el dinero une o separa a las familias? ¿Con qué parte de la vida de Eugenia conectas más? ¿Con la mujer que se divorció? ¿Con la hija que perdió a su madre? ¿O con la hermana que tuvo que pelear por lo que sentía que era suyo? Comparte este vídeo si crees que puede hacerle pensar a alguien sobre familia, herencias y decisiones que marcan para siempre.